Estudiantes, buenos días, bienvenidos. Vamos a continuar. Hoy día nos toca obra literaria. Como estamos con el parcial 3, vamos a empezar con la nueva obra que se titula Tony, de la autora Cecilia Velasco. ¿Sí? Vamos a empezar. Tony. Eh, Bueno, en esta obra usted va a ir subrayando de igual manera las palabras que usted no comprende, que no conoce su significado, las que usted no conozca, ¿no? Con un resaltador, este libro debe estar trabajado. En este momento el libro es nuevo, tal cual lo compraron. Entonces va a estar trabajado, va a subrayar. También va a subrayar palabras claves para que argumente, haga un ensayo argumentativo, haga un resumen según la ficha que le pida, según los datos, o le diga que haga un foro de tantas palabras relacionado, ¿sí? Entonces vaya subrayando ideas principales, secundarias, también subraye los personajes principales, secundarios, le va a ser mucho más fácil para que usted realice una ficha, que esta ficha esta sí no le he dado, esta sí es con valor, le piden valores, estructurada de otra manera, ¿sí? Entonces, con argumentos, con juicios de valor, con conclusiones, recomendaciones. Entonces, es muy importante que pongamos atención, vayamos subrayando, subraye lo que usted crea conveniente, ¿ya? Personajes, o sea, toda es la creatividad. Este libro debe estar trabajado, señores. ¿Estamos? Entonces, vamos a continuar. Vamos a empezar a leer. A ver, yo voy a decir de la página 7 a la 9, va a leer Maite. Irá anotando porque luego usted se queda y no me escucha. De las 7 a la 9, Maite. De la 9 a la 12 va a leer Gabriela. De la 13 a la 16 va a leer Alondra. Hasta ahí vamos a quedar. Dylan Pérez, ¿tienes obra? Dylan. Sí, licenciado. Ya listo, entonces, ya pido tu colaboración más adelante. Continuamos, por favor, gracias, adelante. Yo a Maite, no sé, solo le miro el foco, creo que es. Yo no sé, creo que no se enfoca. Dylan, tu micrófono, por favor. Ya, yo no sé por qué no se enfocan bien. Si prenden cámaras, así se enfocan, así se le ve. Miren el techo de mi casa. Así están. Así igual. No nos vemos nada, señores. Por favor. Adelante, Maite, gracias. Ya se sabe, siempre hay alguien que se llama Tony. Puede ser un gato, un perro, un personaje de una película, preferentemente alguien con el portero, como el portero o el chofer. De alguna manera, Tony es un nombre propio, sino un sustantivo común que nombra a una especie de sujetos que tienen las mismas características. Se podría decir, en lugar de el Tony, los Tonys, y se debería entender que bajo esta denominación caben personas simples y ordinarias. Pero sí, me llaman Tommy porque mi madre y yo elegimos ese nombre que reemplazó el difícil de Wei Wang, con el que mi padre me bautizó cuando nací, tratando de acomodar la tradición de sus idiomas a las estructuras del español del país que lo recibió. Mi papá, según cuenta, nació en una provincia muy pobre de China y siempre me está sacando en cara lo dura que fue su vida en comparación con la mía. Yo tenía, me dice siempre, tantos juegos como tú, ni siquiera zapatos, y muchas veces debí trabajar muy duro en las cosechas. Después de regresar de la escuela, mi padre habla en un español muy corto y de pocas palabras, y odia la televisión, mientras que a mí me gusta mucho, sobre todo los programas de videos musicales, aunque algunos de ellos me confunden por emplear una palabra, y hasta me producen sueños extraños, como cuando vi uno de Madonna en el que ella besaba a otra chica. En los videos, además, que es lo que trato de explicarle a mi papá, aprendo mucho inglés y mi profesora Velasco me felicita siempre. Very good, Tony, your pronunciation is almost perfect, say she. Pero a lo que íbamos.
Mi padre tiene parientes potentados y sus hijos, o sea, mis primos, estudian en un colegio para personas de clase alta. Mi tío les dijo a mis padres que mi hermano y yo podríamos entrar a ese colegio, donde aprenderíamos varios idiomas y en donde podríamos desarrollar todas nuestras capacidades. Él se encargaría de completar el dinero para pagar la pensión y, con el tiempo, hasta podríamos obtener una beca. Y sí, cuando llegué al colegio vimos con mi mamá lo grande y bonito que era, con todas esas aulas decoradas y llenas de móviles y flores y afiches en las paredes. Y desde el preescolar en la otra escuela habíamos decidido con mamá que me haría llamar Tony. Lo que no podríamos borrar es mi apellido, o sea, el apellido de mi padre, Wong. Así que en la lista de alumnos de los 3 colegios por donde he pasado normalmente ha sido casi el último Tony Wong. Es curioso lo de los nombres y apellidos. He dicho que Tony es el nombre para personas simples de bajo rango. E incluso conozco mascotas con ese apelativo. Pero lo peor viene con lo del yogurt. Porque, ¿quién no ha oído hablar de yogur, Tony? Claro que muchos compañeros de la clase han hecho bromas con el lácteo y sus bacilos para proteger el estómago. Y han llegado muy lejos de esos chistes, al extremo de decir uno a otro, ya para qué asco. Pero nunca me han ofendido en serio. A mi favor tengo el nombre, suena como alguien que no te va a causar ningún daño. Es más, suena como el de algún aliado que puede protegerte, incluso si haces algo ilegal o no permitido. En una película vi que el cómplice de los trucos espectaculares de un viejo Tahur fracasado se llama Tony. Alguna vez mi profesora de lenguaje me pidió investigar la historia de mi apellido y ahí me encontré con mucho que decir. Tanto que cuando hice la exposición en la clase sentí todos se aburrían, todos menos ella, mi profesora de lenguaje. Según investigué en la tradición china, cuando alguien escribe como se llama, pone en primer lugar el apellido y luego el nombre de pila, como si yo debiera decir escribir Wong en primer lugar. Las enciclopedias explican, además, que cuando los chinos se han mudado a vivir en otros países del mundo normalmente eligen un nombre occidental al que acompañarán el apellido oriental, como hicimos mi madre y yo. Los padres en China nombran a su hijo con una especie de apodo con el que podrán quedarse para siempre en la intimidad, de Wei Wang. Es el apelativo cariñoso que mi padre eligió para mí como primera opción. Tiene 2 significados, con muchas virtudes y deseo de esperanza. Incluso en un tono más personal pudiera significar algo como mi preciado rey. Él me llama así pocas veces, cuando no está enojado conmigo. Seguramente se arrepiente de haberme puesto nombres tan ejemplares y bonitos. Hubo en el pasado lejano una princesa llamada Wong Wufei. Wong significa literalmente honorable princesa consorte y Wufei, concubina imperial de alto rango. No como Tony, simple y común. Nació en junio de 719 y murió en julio de 756 y fue una de las 4 bellezas de las antiguas China. Eso suena muy bien. Fue por muchos años la consorte favorita del emperador, pero él debió ordenar su ejecución junto con sus parientes cercanos. Algunas fuentes narran que ella misma se ahorcó para evitarle el dolor de la sentencia. Luego de que las tropas de la Guardia Imperial estuvieron convencidas de que una fuerte rebelión en contra del Estado había sido organizada por la familia Wang, las leyendas cuentan que el emperador amó tanto a esa chica, que además bailaba y cantaba, que jamás se repuso a su muerte. Y como nunca pudo encontrar su cuerpo, ordenó que allí, en el lugar en el que había sido ejecutada y donde había dado el último suspiro, construyeran una tumba especial y una estatua en honor a la princesa. Yo he visto en la compu el monumento, desnuda, está de pie con el cabello recogido en un moño y la cabeza ladeada, mientras una capa cubre solo una parte de su vientre. ¿Será de piedra o de mármol esa representación? Está parada sobre un jardín de flores de vivos colores. Detrás de ella, una pagona y más atrás, la montaña. Se cuenta que si Wang Wei tenía deseos de una fruta exótica, el emperador le mandaba a buscar con un servicio de caballos que atravesaban el país solo con el objetivo. Un autor chino de la antigüedad escribió un poema largo, La canción del sufrimiento perpetuo, que describe todo el amor y el dolor sin fin que experimentó el emperador. Mi profesora de lenguaje estuvo muy impresionada, me
entusiasman las historias en las que intervienen valientes que corren sobre caballos y me gustan más las historias trágicas que las felices. Esta investigación sobre mi apellido me ha hecho pensar, ¿alguna vez conoceré a China? Admito que a veces puedo ser muy grosero, o como dicen mis profesores, vulgar, pero si digo cosas feas como que la Romina se masturba porque no tiene novio o chistes de doble sentido, es más por una moda, o porque las palabras me arden en la garganta y tengo que sacarlas. El otro día, por ejemplo, caímos en una película que los padres de un amigo habían comprado. Trataba sobre unas personas viejas que iban de paseo, en grupo, a un lugar hermoso de Chile, donde había piscinas y un volcán que echaba humo y ceniza. Mis amigos y yo nos reíamos, porque se veía que los ancianos también pueden enamorarse, besarse, coquetear, y que las viejas todavía se arreglan el cabello o se maquillan. Se contaba la historia de una mujer que nunca se había casado, que jamás había estado con un hombre, a pesar de que parecía por lo menos para mí una señora dulce y bonita, y no tan vieja como decían mis amigos. Una noche esta mujer fue a bailar con un hombre viejo como ella, y después lo invitó a su casa, donde comenzaron a besarse y abrazarse. Pero entonces, cuando los dos ya habían entrado al cuarto, ocurre lo malo, y es que ella, sentada en la cama, le cuenta que tenía un gran problema, y cuando él le pregunta si tal vez usaba peluca o tenía dentadura postiza, ella le confiesa que nunca había estado con un hombre. Entonces mis amigos y yo empezamos a soltar todo tipo de babosadas, entonces que tal vez ni siquiera entendemos del todo. Uno dijo, por ejemplo, que ahora si el viejo iba a matar a la vieja, y yo no supe a qué se refería, pero también me reí. Tuvimos que detener la peli y retroceder una parte porque por las carcajadas no pudimos entender lo que ocurría. Y que era que el hombre ponía cara de hallarse en un gran aprieto. Se disculpaba, salía de la habitación. La trama seguía y creo que todo terminaba más o menos bien, pero a mí ya no me importaba. En mis ojos se había quedado la cara del hombre, pálido y asustado, y sobre todo la imagen de la mujer que se tapaba el rostro con uno de los dedos de poco torcidos, llenos de anillos. Esa mujer sentía vergüenza, una vergüenza muy parecida. Le preguntan sobre mi apellido, mi flacura, los granos en mi cara, mis ojos rasgados, mi papá. A veces también me río como un loco. Si me preguntan por qué lo hago, es casi seguro que no tendré respuesta. Me río cuando el Estefan mueve la tijera entre sus manos rapidísimo y cuando corta las puntas de sus guantes de lana. Me río de sus churros, de sus dientes, de su cara pecosa. Me río del gordo Ismael, que no puede darse trampolines. Una vez cuando casi se le resbalaban los pantalones en los juegos, me reí tanto que me atraganté con mi propia saliva y notó que cuando todos han dejado de reír, yo no sé parar. Me doy cuenta de que entonces los demás me miran un poco asustados o compasivos, pero hay alguien que me mata de la ternura y de quien realmente, aunque quisiera, no podría burlarme ni siquiera hacer un inocente chiste, la Nicole García. Y si alguien a quien golpearía mucho sin detenerme, es al hermano de Nicole, Javier. Ella ha sido mi compañera de clase desde que vine a este colegio hace 3 años, pero solo en estos dos últimos he notado su presencia. Antes era insignificante, antes no existía para mí, y tal vez para nadie, pero de un tiempo a la fecha parece como si brillara, y su voz tan bonita se queda horas y horas en mi cabeza, no sé por qué. Es trigueña, flaca, chiquita, tiene un pelo castaño muy fino y suave que cae detrás de sus orejas, y las que siempre lleva aretes de color y piedras diferentes cada día. Sus ojos son enormes y redondos, tiene las pestañas rizadas, su mirada se siente como las puntas de un alfiler. Lleva faldas muy cortitas y medias blanquísimas que la llevan hasta debajo de las rodillas. Cuando en clase le preguntan algo, casi siempre mientras responde los dedos de sus manos juegan, que se estruja y hasta hacer crack crack. La Nicole se
La Nicole se esfuerza muchísimo por ser buena en todo, hasta en matemáticas, aunque en esa materia siempre obtiene malas notas. Y se pone a llorar en silencio. Solo por el rojo que se le pinta bajo los ojos se puede saber. Corre rapidísimo en las horas de atletismo y al jugar se ríe y con las manos se acomoda el pelo. Lo mejor pasa cuando las profesoras le piden leer en voz alta, como dice la profesora del lenguaje. Así. Entonces todo desaparece de mi entendimiento y solo está Nicole leyéndonos la historia del gigante egoísta o atropellándose, pero saliendo bien librada con el vocabulario nuevo de inglés, donde ella es la reina del diccionario. Javier, mayor que ella, es todo lo contrario, enorme, musculoso y con el cabello rapado. Posee un parecido total con Kaká, un futbolista de Brasil. Ella tiene que cargarle la maleta, esperarlo si se atrasara, y sobre todo soportar sus palabrotas y sus chirlazos. Y si ella va delante de él hacia la zona de los autobuses y él está con sus compañeros, tiene que escuchar cómo entre todos se ríen de su modo de caminar. Para mí tan precioso, con los pies que pisan hacia adentro y los zapatos un poco viejos y deslustrados. Tiene que soportar que ellos le tiren papeles e incluso esferográficos y reglas. Nicole, porque así le ha ordenado su papá, tiene que obedecer y aguantar a su hermano, porque es el mayor, el favorito, el mejor deportista del colegio, ese despreciable y estúpido de Javier García, a quien yo golpearía con toda justicia. Así se nos ha podido ver en el colegio, caminando como si se tratara de una marcha en la que se mezclan los soldados de algún ejército imperial derrotado y los del bando de los vencedores. Primero, la Nicole cargando su mochila púrpura y la gran maleta de su hermano, agachada mirando al piso, tragándose las lágrimas detrás, el Javier y sus amigos con los cordones de los tenis desatados, los dando golpes e incluso, al final, Chino Flaco tratando de revelarlos, pero sin el valor suficiente. O sea, sin atreverme, luchando ciega y tontamente por colocarme al lado de ella y ayudarla a cargar el enorme peso que sostiene. Creo que tenemos algo en común, la Nicole y yo. Me lo ha dado a entender, pero sin decirlo de todo. Es decir, sin atreverse, careciendo del valor necesario que requieren en la vida ciertas cosas. Esto se hizo palpable un día en clase de lenguaje. Yo tenía una mejilla roja, grabados los dedos de mi papá en mi rostro. Esa mañana mi mamá me había peinado de manera que mi pelo largo cubriera parte de mi cara, aunque tal vez hubiera necesitado la capa de Wifi y hasta me cambié de lugar en la sala de clases para que no me vieran tanto. Pero la profesora, mientras revisaba la tarea, me miró y me preguntó qué había pasado. Nada, profesora Serrano. Insistió tanto que tuve que inventar que me había caído y que mi cara había chocado contra la patineta. Entonces me dijo, mi Tony, tienes que contarle a tu profesora qué pasó, y me hizo salir al jardín donde se sentó a mi lado. Tuvimos que hablar demasiado. Estábamos uno al lado del otro, lo que facilita las cosas, porque es más difícil cuando quien te quiere o quien te odia se coloca frente a ti. Entonces no hay escapatoria y todos tienen que resolverse hablando. Pero si no tienes que mirar a los ojos del otro, si en lugar de eso solo murmuras unos cuantos monosílabos y dejas que tu garganta vayan saliendo los suspiros o las quejas, y sientes junto a tu hombro el otro hombro, eso que llaman un hombro amigo, y la otra voz habla tan bajo que casi no se escucha, o que se escucha como si no fuera el otro quien hablara, sino tú mismo, tu voz dentro de otro pecho. Las palabras parecen convertirse en una caricia y la piel del antebrazo se hace carne de gallina. Después de esta confesión a dúo, porque fue como si mi profesora también hubiera contado algo de su vida, ella y yo callamos, y el silencio, como ocurre solo en raras ocasiones, no era incómodo ni embarazoso. Ella también se secaba el rostro. Me dijo que tendríamos que hablar con mis padres, pero que no me preocupara, que no me delataría ante ellos
innecesariamente ni me causaría más problemas. Aguardamos un poco y entramos de vuelta a la sala de clase. Reinaba un ambiente muy raro, el más raro que había visto desde que empezó el año. Nadie hacía ruidos ni jugaba. Todos parecían hechizados. La Nicola alzó la mano y pidió la palabra. Lo que dijo hizo que terminara de adorarla. Fue muy atropellada, pero no estrujó sus dedos ni una vez y tenía que ver conmigo y con ella, y con los padres de nosotros dos. ¿En verdad quiero a mi papá? Si me pongo la mano en el corazón, como dice la Nicole, y me hago la pregunta, ¿qué respuesta será que la resulte? Mi padre construyó la casa en que vivimos antes de que yo naciera. Nosotros ocupamos el segundo piso y alquilamos la planta baja y dos tiendas que dan a la calle. También ocupamos una bodega donde mi mamá almacena la ropa y los cosméticos que vende. Las tiendas son una peluquería y un micromercado donde cada día me compro, donde cada día me compro un chupete y alguna noche un cigarrillo mentolado como los que me mandaban a comprar el abuelo, en cuyo honor me he hecho unas pitadas. En realidad, solo he hecho 3 veces y las 3 veces me he atorado y mareado, pero es un acto de homenaje que ofrezco secretamente a la memoria de mi abuelo. La familia que arrienda el departamento de abajo está formada por 3 hermanos que estudian en la universidad y a quienes vemos un poco. Su casa siempre tiene las ventanas y las cortinas cerradas. Al pasar cerca se respira un aire de tristeza que casi lo tumba a uno. Pero mi papá dice que no nos metamos, puesto que mientras pague la renta, todo está bien. Mi casa queda al sur de la ciudad, en medio de las calles donde se amontonan papeles y fundas de plástico amarillas que tiran los que comieron papas fritas con ketchup. Siempre hay alguna casa en construcción, de bloque, que irremediablemente ronda un perro viejo. Siempre. Sobre los alambres del tendido eléctrico se forman pequeñas nubes de musgo en los cadáveres de las cometas. Siempre hay también alguna casa que nunca se termina, con pilares que parecen escombros de una zona de guerra. Yo debo salir muy por la mañana con un vecino que me lleva hasta el centro, donde me recoge un autobús del colegio, pues ninguno llega hasta mi barrio. Viajo en la parte trasera de la camioneta con otros chicos como yo. Es extraño, pero se trata de un largo y mundo viaje. Tal vez todos estamos somnolientos porque aún no termina de amanecer, o quizás estamos haciendo cálculos sobre cómo será nuestro día. Somos 6, sentados en el balde cubierto de la camioneta, guardados dentro de nuestros abrigos, bufandas y capuchas, mirando el vacío mientras nuestros traseros sufren un poco por los saltos de los baches en las avenidas. Quienes pueden hacerlo ven el desfile de las estaciones del trolebús que suceden lentas o raudas dependiendo de lo pesado del tráfico. Uno de ellos suele santiguarse cuando pasamos junto a la capilla de Chimbacalle. Todos se quedan antes que yo en sus colegios. Bajan brincando en medio de la bruma y el chofer inevitablemente hace sonar su claxon cada vez que alguno ya está en la calle. Tantas veces me ha parecido que ese desplazamiento es una prolongación de mis sueños nocturnos. Tantas veces he dudado si realmente existen los otros muchachos o si, acaso, solo son producto de mi imaginación, fantasmas aparecidos, niños del limbo. Cuando quiero recordar sus rostros, solo se me vienen sombras. Al llegar a mi parada, aún debo aguardar unos 10 minutos por mi autobús. Tiene un gran número 15 pegado en la ventana. Apenas subo el escalón me transformo, pues empiezo a sentir real y me empiezo a sentirme real y mis pies recién tocan el suelo verdadero. El chofer me sonríe y algunos de los niños que viajan en él me saludan, chocando sus manos contra las mías, como alguna vez los tuve embelesados con la historia del maestro Salorín y su discípulo, el pequeño Saltamontes. Estos creen que soy un karateca auténtico, que vivía en templos cuando era un niño monje, que soy un descendiente directo de Buda y cuando paso a su lado me hace una venia solemne que responde con gestos de nobleza. La Romina que va en mi bus les ha dicho a mis amigos que el único momento del día en el que parezco una persona simpática, mis padres madrugan cada día. Mamá, que siempre va detrás de papá, a quien obedece en todo, tiene listo el desayuno. Mi papá hace ejercicios de yoga.
o medita en silencio, serio e inalcanzable. Después de nuestro breve encuentro, lo vuelvo a ver por la noche, cuando regresa de un fuerte día de trabajo para mi tío, el rico de la familia Bone. Si está de buen humor, se pone a escuchar canciones de su país. Es tan poco lo que puedo entender. Él ya no quiere enseñarnos. Se cansó tras años de pedirnos que aprendiéramos el idioma de sus ancestros. Por cierto, la ópera china ya no me parece chistosa, sino que me da curiosidad sus historias y me pongo a leer los libretos que vienen en los estuches de los discos de acetato, traducidos al inglés. Ahí están las fotos de los actores y actrices de la ópera china, con los rostros blancos y con la boca tan roja que parece haber sido pintada con sangre. Todo tanto, todo tan lleno de emociones que los actores parecen máscaras que expresan cada uno, sentimientos diferentes. Mi papá suele estar en el comedor con un periódico delante, fingiendo que tiene el crucigrama, pero escuchando la música de los viejos tiempos en el tocadiscos que tanto cuida. Yo salgo en silencio de mi habitación con la delicadeza y el tino de un discípulo sauloín que no debe romper la alfombra de papel de arroz y toma la caja de los discos y los folletos. Nos miramos de reojo sin decirnos nada, como si fuéramos cómplices. Yo vuelvo a mi cuarto y escucho, con la puerta abierta, la música, mientras sé que él a pocos metros está haciendo lo mismo, y que tal vez los dos están muriendo de pena por no hablarnos. En esos momentos, sé que mi padre no me gritará ni se enojará, sin poder controlarse ni me golpeará para tener que pedir perdón después. Siento que tal vez me arrepentiré cuando sea un adulto como él o un viejo, por no haberle preguntado el significado de tantas cosas. Tantas noches paso a su lado, tan cerca, y aspiro un áspero olor. Miro los diminutos agujeros en su camiseta. Sé que él también me mira pasar con mi boxer de algodón, los calcetines grises y las pantuflas. Y adivino que tendrá remordidas las mandíbulas, tensas y adoloridas al tener que renunciar sin causa visible al abrazo de su David Ward. En esos, en esos momentos es como si quisiera de nuevo mi papá, como si fuera cierto que hace tiempo retosábamos en la cama o me enseñaba a lanzar dardos y a montar bicicleta. Gracias, estudiantes. Hemos leído la primera parte del libro, ¿ya? Este libro sí tenemos que acabar en este parcial, señores. ¿Sí? Por lo visto, aquí no hay actividades que hacer. Solamente es leer, no hay talleres, por lo que veo. Bueno, haremos talleres también aquí en lectura, por lo que no hay. Cuénteme, este libro terminamos en este parcial porque es solamente un solo texto. El nido de avispas está conformado ahí mismo dos textos. ¿Sí? Con este es el tercero que ya vamos leyendo. Nido de avispas 2, 5 y el otro libro que tiene 6. Se terminan los 6 parciales. Cuénteme qué valores destaca usted acá en Tony. Rápido, cuéntame Daniela, ¿qué valores usted pudo destacar aquí en estas hojas que hemos leído relacionado a Tony? Daniela, El gran aprecio que le tiene a la chica. aprecio. En palabra, en una sola palabra, los valores. Aprecio. Bueno, vamos a Abigail Suárez. ¿Qué valor encontró? ¿Qué valores encontró en esta lectura? La honestidad. ¿Identidad, dijo? ¿Honestidad? No, honestidad. Honestidad. Listo. ¿Cuáles son los personajes principales? Doménica Gómez. Personajes principales. Doménica. Tony, Nicole, Javier, ya. Secundarios, David. Los papás de Tony, los chicos que viven en el apartamento debajo de Tony, el señor que le lleva a la escuela, el chofer del autobús, los amigos. Ya, gracias. Dylan Aarón. ¿Por qué se llamaba Tony? ¿Cuál era la razón de que él se llame Tony? ¿Y cómo se llamaba realmente?
Dylan Aarón, Dice, ¿me puede repetir los últimas partes que se me trabó? ¿por qué él se llamaba Tony? ¿Y cuál era su nombre real? ¿O por qué se cambió de nombre? ¿Cuál era la razón? Su nombre real era Dewey Wong. ¿Y por qué se hacía llamar Tony? De Ruiz Aarón. Que llegaba a una nueva ciudad y debía cambiarse el nombre a un occidental, pero conservar su apellido. Bueno, Jorge, ¿qué puedes argumentar al respecto? Una idea principal. En la obra se puede notar cómo Tony guarda sus sentimientos y en pocas, todo lo que vemos aquí solamente son sus pensamientos y no creo que Tony exprese así sus sentimientos en, pues, en las interacciones con el resto y solamente son pensamientos que él escribe ahí, algo así. Bueno, Dylan Pérez, dime una idea secundaria. Dylan. Ya no me escucho. Que Tony tiene un vivo recuerdo de sus padres y siempre estás haciendo notar esa alegría en la lectura. Bueno, no entendí bien. Bueno, más o menos tenemos la idea de lo que trata, ¿no? Vamos a ver. Ismael, cuéntame rapidito en resumen, ¿cuál es el contexto más importante de esta lectura? ¿De qué trata? ¿Cómo lo O sea, entendiste tú? sobre lo que yo entendí sobre los sentimientos que Tony expresa hacia los demás o sobre cómo piensa de los demás. Pero explícame un poquito, ¿cómo? Ismael, rápido para que hagan un trabajo, Ismael. Ya no me escuchó. Bueno, ¿cuál es la actividad a la siguiente hora, señores? Bueno, lo que les queda. Igual, hacer las palabras que usted no comprende, buscar el significado y hacer una oración. De estas primeras hojas que acabamos de leer, quiero que me haga, después de poner las palabras con su significado y realizar la oración, quiero que me destaque los valores principales que usted encuentra en esta lectura, los personajes principales secundarios, y me escriba su argumento a esta lectura de pocas hojas, ¿sí? Porque el siguiente ya es otro capítulo. ¿Estamos? Entonces, quiero que me haga ese trabajo en la siguiente hora, señores. ¿Ya? Si gusta, puede hacerlo a computadora. Mucho cuidado, vaya a estar buscando en internet, porque sé cómo usted redacta. No quiero que lo haga control C, control V. Puede haber el libro, no puede haber, la verdad no lo sé. Pero ya voy a ver. ¿Sí? Pero hágalo usted. Buscar las palabras que usted no entiende son sus palabras. Hacer una oración puede. Poner personajes principales, secundarios y poner su argumento a lo que hemos leído hasta el momento. Creo que va a poder. Un argumento hasta de 5 líneas. Su propio argumento. ¿Qué entiende? ¿Qué piensa? ¿Cuál es el contexto? ¿Sí? ¿Cómo se desarrolla la trama? Se puede enfocar en esos puntos. ¿Ya? Si va a ser un poquito más, no tengo problema, pero no quiero unas 2 hojas de argumento. No, lo más preciso, lo esencial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Preguntas, inquietudes, señores. A la otra hora de texto se conectan y lo realizan. Gracias, señores, por haberme acompañado.